Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Tengo esta muestra a crochet. No tiene cadena de base para empezar el tejido. Está muy interesante el punto. Si ustedes notan cómo está la parte de los puntos cruzados, están levantados porque tiene vueltas extras en cada motivo para que hagan ese levantadito. Ahí lo tienen. No queda aplanado el tejido. Este punto no es reversible. Vale la pena tejer la muestra para cualquier otro proyecto. Puede ser una bufanda. Yo lo tejí con un hilo grueso, pero se puede hacer con hilo más delgado de cualquier material que guste según sea el proyecto que tenga en mente. Para tejer la muestra usé estambre de la marca Alice Best Classic. Ya lo he usado en otros proyectos y les he mencionado que este estambre es muy suave. Lo tejí con el gancho 6 milímetros. Este normalmente se teje con el 3 hasta 4,5, solo que en este punto se necesita que se teje con un gancho más grueso para que quede más suelto el punto. Este estambre lo tengo en mi tienda en línea. Abajo en la información del video, ahí está el enlace para que vean los colores que tengo. Son muy bonitos, diferentes colores y también otras clases de hilo. Si gustan visitar la página, ahí van a encontrar variedad para sus proyectos. Para hacer este tejido se necesita tener una base que no sea cadena, porque no es como cualquier otro tejido, no es flexible para que se acople más al punto que vamos a tejer. Aquí le voy a mostrar cómo se empieza la base para tejer este punto. Sin cadena de base, empezar la vuelta. Esta es la primera cadena. En esta misma se va a empezar por la parte de atrás de la cadena. Se toma el lazo. Esta es la lazada. Se teje la cadena y el medio punto. La cadena que se acaba de formar, esta última, tomo los dos lazos de la cadena. Esta es la cadena que se va a formar. Ahí está la cadena y el medio punto. Esta es la cadena. La cadena y arriba el medio punto. Una cadena y el medio punto. Los dos lazos de la cadena que se acaba de tejer. Aquí se hace la siguiente cadena. Esta es la cadena de base y el medio punto. Voy a necesitar 53 puntos de cadena de base en esta forma. El múltiplo es de 20, teje de 20 en 20 más 13 hasta que tenga la medida del tejido que va a necesitar. Se fija cómo va formando esa cadena en la parte de abajo. Este punto ayuda mucho cuando se está tejiendo punto calado, que se acaba la vuelta y no hay cadena de base para seguir tejiendo y se necesita la base para seguir tejiendo y no hay base. Este punto ayuda tejiendo el punto alto. Sin base de cadena se hace en esta forma. Ahí les voy a dejar el video para que vean el punto alto, cómo se hace. Voy a tejer 53 puntos de esta manera.
Tengo los 53 puntos. Empiezo el punto alto, alargando un poquito la lazada. Si usted gusta hacerla así, si no, puede tejer 2 cadenas para subir y empezar la vuelta. Giro para la parte de atrás sin soltar los 2 lazos, y en el primer punto dejo el punto alto, 2 puntos y 2 puntos. Ahí está el primer punto alto. Para mí, cuando se teje la cadena, queda más espacio en medio de la cadena y del primer punto alto. El punto alto lo voy a tejer de una lazada, 2 y 2. Voy a contar 13 puntos altos contando desde el primer punto. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 puntos altos. Enseguida se tejen 6 puntos en un solo punto. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6 puntos altos, uno en cada espacio. Tres, 4, 5 y 6 en cada punto, y enseguida los 13 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Después de los 6 puntos en un solo espacio, se tejieron 6 y enseguida 13. En este siguiente punto se van a repetir los 6 puntos. Son 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos 19 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son 19 puntos altos que se van a tejer en esta primer vuelta para terminarla. Al momento que terminé la primera vuelta, marqué los espacios para seguir con el patrón del motivo. Los puntos que están separados en la primera vuelta son 13 puntos divididos en 4, en 5 y en 4.
Es muy importante que los separe para poder seguir tejiendo la segunda vuelta. Enseguida están 6 en un solo punto. Después de los 6 son 6, uno en cada espacio. Total son 12. Aquí se va a continuar con los 13 puntos que se inició la vuelta. Son 4, 5 y 4. Para separar el siguiente motivo del primer motivo que está en la vuelta. Son 13. Aquí igual se repite 6 puntos altos en un solo punto y enseguida 6, uno en cada espacio. Y al final están los mismos 13 puntos altos separados en 4, 5 y 4 puntos. Son los motivos que se van a tejer en todo el tejido hasta darle la medida que se vaya a requerir según lo que vaya a tejer. Se empieza la segunda vuelta. Voy a tejer en cada inicio de vuelta. En esta forma, alargo un poco el lazo, giro hacia la parte de atrás sin soltar los puntos en el gancho. En este primer punto, tomo lazada, saco, lazada y saco 2 del gancho y quedan 2. Ahí está el primer punto. Los siguientes 3 van a ser al frente, aquí son 5 puntos. Este es el primero por la parte de atrás. El siguiente al frente. Y en el de en medio de los 5 se va a tejer 1, 2 y 3. Se cierra y se teje al frente el siguiente punto alto. Enseguida el último de los 5 por la parte de atrás. Esta vuelta se está tejiendo al lado revés, que es la vuelta 2. Para separar los 4 se tejen por la parte del frente. Ahí están los 4 al frente. Vamos a continuar con los 12 puntos. Estos se van a tejer por la parte de atrás. Cada punto se va a tejer en la misma forma hasta terminar los 12 puntos, tomando el punto alto por la parte de atrás.
Los 12 puntos altos, aquí se va a continuar con los 4 que ya se hicieron en el inicio de la vuelta. Por la parte del frente se tejen los 4 puntos. El último de los 4, el grupo que va en medio de 4 y 4, que son 5. Por la parte de atrás el primero, el segundo al frente, en el siguiente se tejen los 3 lazos, se cierra y se teje al frente el siguiente. Por la parte de atrás, el último de los 5, ahí están los 5 puntos. Voy a continuar con los 4 por la parte del frente. El último de los 4, los siguientes 12 puntos por la parte de atrás se van a tejer punto por punto hasta tener los 12 puntos terminados. Terminados los 12 puntos por la parte de atrás, los siguientes 4 son 4 al frente, se teje en forma invertida para ir separando cada grupo. El último, los 4 puntos, los 5, este primero se teje por la parte de atrás, al frente, en el siguiente punto los 3 lazos. Si su hilo es más delgado, le puede tejer 4 lazos o los que vea que necesite. Por la parte de atrás, el siguiente, ahí está el grupo de 5, el último grupo de 4 al frente, hasta aquí son 3 puntos al frente. El último se teje en el último lazo de 2 cadenas con 2 y 2 lazadas y está terminada la vuelta 2. Se empieza la vuelta 3, le doy vuelta. El hilo debe de estar hacia la parte de atrás, por encima del punto. Se alarga un poco el punto, se gira hacia la parte de atrás. En el mismo punto
2 lazos y 2 lazos. Siempre se van a tejer los 4 puntos en la misma forma que se están tejiendo en cada vuelta, que quede a la misma vista en cada vuelta. Ahí están los 4. El siguiente al frente van a ser los 5, es uno. El siguiente por la parte de atrás, el de los 3 lazos al frente, por la parte de atrás, al frente, y se termina el grupo de 5. Los siguientes 4, que son estos mismos que están dividiendo los 5 puntos, por la parte de atrás se tejen los 4. Los 4 enseguida al frente, los 12 puntos siempre se tienen que ver al mismo lado según sea la vuelta. Si es a este lado, se teje por la parte de atrás. Y si es a este lado, por la parte del frente, así cada grupo o cada línea. Los mismos puntos, los 12 puntos terminados al frente están tejidos y voy a seguir con los 4 por la parte de atrás. El último, ahí están los 4. En la vuelta 3 se va a continuar con los 5 al frente, en la parte de atrás, al frente, el punto de lazos, por la parte de atrás, y el último al frente. Ahí están los 5. Los siguientes 4, el último, y siguen los 12 que se van a tejer al frente cada uno. Después de los 12, aquí están los mismos grupos de 4, de 5 y de 4. Se van a hacer igual que los anteriores espacios, como es este último, este que se acaba de tejer, así se va a tejer el último espacio después de los 12 puntos.
Para terminar la vuelta 3, este es el último grupo de 4. Tengo 3 puntos altos. En este último punto tomo 2 lazos y se teje el punto alto de 2 y 2 lazadas. Y esta es la vuelta 3. Se empieza la vuelta 4. Este punto lo pueden hacer con cadena, como prefieran. Al frente los primeros 3. En las siguientes vueltas, este espacio lo voy a tener ya tejido hasta este punto de 4. Aquí empiezo el primero de los 5. Este es el siguiente. Son 2 y el que sigue es el de lazos. Es 1, 2 y 3. Aquí estamos al lado revés del tejido. El siguiente espacio es al frente, en la parte de atrás, y el frente es el siguiente. Aquí son 5 puntos en este último. Son 2, 3, 4 y 5. Y los 4 de la orilla. Hasta aquí está terminado en la vuelta 4. Se van a preparar los puntos para cruzarlos. Parece algo muy difícil, pero es sencillo ya teniendo la forma de cómo hacerlo, de entenderlo. Es algo muy fácil. Voy a tejer por la parte de atrás 6 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es la mitad de los 12 puntos. Se van a tejer por separado estos 6, 2 vueltas más. Se empieza con 2 cadenas. Se da vuelta. Lazada y se teje al frente el punto. La cadena va por la parte de atrás. Es una cadena extra. Esto es al frente. Son 3, 4, 5 y 6. Ahí está una vuelta. Estas 2 vueltas que se van a hacer son extras. Las 2 cadenas, estas 2 cadenas son para subir a la siguiente vuelta. No es punto alto.
Y de nuevo se empiezan los 6 puntos por la parte de atrás. Solamente es girar el gancho por la parte de atrás. Ahí está el primer punto por la parte de atrás. El segundo, el tercero, son 4, 5. Aquí se toma el punto alto y la cadena se deja en la parte del frente. Ahí queda la cadena. No se va a ver, solamente nos ayuda a levantar la vuelta. Aquí están 2 vueltas extras. Esta es la que estamos trabajando, esta vuelta es la 4. Se tejen 2 cadenas para regresar y vamos a deslizar en este primer lacito que está como más apretado. Aquí tenemos este suelto. En este se desliza el punto de las 2 cadenas. Ahí está deslizado. 2 cadenas más para la siguiente vuelta, que es esta. De igual forma, vamos a deslizar en este punto que está más fijo, se desliza. Ahí están las 2 vueltas y ya se regresa a la vuelta 4 que se va a tejer los siguientes 6 puntos. ¿Se fija cómo queda ajustado esto? No se abre. Es un punto alto. Aquí son 2, 3, 4, 5 y 6. Se va a hacer lo mismo en este espacio, lo que acabamos de tejer en estas 2 vueltas. 2 cadenas, se le da vuelta al tejido, se va a repetir al frente el punto alto. Hasta tener los 6 puntos. El último, los 6 puntos, se va a tejer la segunda vuelta que va separada con 2 cadenas, se da vuelta por la parte de atrás, se teje el punto alto en cada espacio por la parte de atrás. El último por la parte de atrás. Ahí están las 2 vueltas separadas
de los 2 lados. Vamos a bajar hasta la vuelta 4 para continuar 2 cadenas. Este es el punto donde se desliza 2 cadenas. Este es el punto, deslizo y ahí está terminada los 2 lados. Y se va a continuar para tejer los 4 puntos altos. El espacio de 5 se está tejiendo al lado revés en la vuelta 4, el punto de en medio de los 5, los 3 lazos, al frente, el siguiente, por la parte de atrás, los 4 puntos. Ahí están los 4 puntos. Aquí se va a tejer la misma forma del grupo de 12, empezando con los primeros 6. Los 6 puntos, aquí se empieza con 2 cadenas, se da vuelta, estamos al lado derecho del tejido. Después de las 2 cadenas al frente se teje el primer punto de 6, los 6 puntos, 2 cadenas para levantar la siguiente vuelta y por la parte de atrás esta cadena va quedando al lado revés, así como esta primer cadena de 2. Y se va a continuar tejiendo la segunda vuelta que va separada de la vuelta 4. Ahí están las 2 vueltas. Esta es la vuelta 4, 2 cadenas, se desliza, 2 cadenas y se desliza, ahí está. Se va a continuar con los siguientes 6 del mismo grupo de 12.
el último, se empiezan las 2 vueltas por separado, las 2 cadenas, le doy vuelta. En este mismo punto, al frente, el último de los 6, ahí está, 2 cadenas para empezar la segunda vuelta, se toma solamente el punto alto, aquí están juntos la cadena y el punto alto, queda la cadena al frente. Ahí están las 2 vueltas de los 2 lados, 2 cadenas para regresar a la vuelta 4, se desliza, 2 cadenas y se desliza, aquí se va a repetir los siguientes 4, es la continuación de la vuelta 4. Una vez tejidos los 2 lados, los 4 puntos al frente, sigue el grupo de 5, el primer punto por la parte de atrás, el segundo al frente y los 3 lazos en la parte del frente, por la parte de atrás, ahí están los 5 y al frente 3 y el último punto alto y está terminada la vuelta 4. La vuelta 5, los 4 puntos, el grupo de 5 al frente, en la parte de atrás y en el punto de los 3 lazos se teje por la parte de arriba el punto alto por la parte de atrás y al frente. Este grupo de 5 se teje en 2 vueltas, todo el tejido va a ir en esta forma y las orillas también de cada lado van igual todo el tejido, incluyendo los 4 puntos, igual el de en medio, es el grupo de 4 y 4 y de 5, eso no va a cambiar. Vamos a estar trabajando solamente en los puntos cruzados. Después del grupo de 4 se va a tejer el segundo grupo de 6, se empieza al frente el primer punto alto, aquí está la cadena en la parte de atrás,
4, faltan 2, aquí está el último, aquí está la cadena, se deja en la parte de atrás. Ahí están los primeros 6. Voy a continuar con el segundo grupo de 6 en la parte de arriba para que crucen los 2 grupos de 6 y 6. El punto alto se toma por la parte del frente y queda atrás la cadena. El punto alto, 2 puntos, 3, 4, 5, el último, este es el punto alto y la cadena queda en la parte de atrás. Terminado el último punto, y voy a continuar con los 4 puntos por la parte de atrás para mostrarle el tejido. Aquí lo tiene. Aquí se empezó, es la vuelta 5. Se tejen estos siguientes grupos y de nuevo se va a continuar con el siguiente motivo. Después de los 3 grupos, se va a seguir con el motivo. Al frente, el punto alto, este se deja pendiente y aquí tenemos la cadena en la parte de atrás. Este es el lado derecho del tejido. Al frente el último y queda la cadena en la parte de atrás. Voy a continuar con el grupo de 6 que quedó pendiente. Lo paso por arriba para que quede cruzado y sigo con el siguiente grupo de 6. Terminado el segundo grupo de 6, se van a tejer estos 3 grupos y se termina la vuelta 5. Voy a empezar la vuelta 6. Aquí se terminó la vuelta 5. La vuelta 6 se teje así como se tejieron estas vueltas anteriores, los mismos 12 puntos, uno en cada espacio, y los puntos que tenemos en medio y los de los lados también igual. Así se van a seguir tejiendo desde la vuelta 6. Estoy en la vuelta 6. Ya se tejieron los 3 espacios. Tengo 5 puntos altos, me falta uno para tener el primer grupo de 6. Este es el último. El siguiente grupo por la parte de atrás está tejiendo los 12 puntos altos.
Ahí están terminados los 12 puntos y se va a continuar con los 3 grupos de puntos altos. Este es el primer punto de 4 y así hasta llegar a los puntos cruzados para tejer los 12 puntos altos y así se termina con los mismos puntos en esta parte en la vuelta 6. Ok, aquí está. Qué bonito se ve. Esto va a continuar y se regresa tejiendo. Queda muy bonito. Ahí están los dos motivos. La vuelta 7 se tejen los 12 puntos de los dos motivos y las 3 líneas que van separando los motivos y así hasta estar en la vuelta 9. Aquí empecé la vuelta 10 y se va a repetir desde la vuelta 4 a la vuelta 9. Desde la vuelta 10 se empieza a repetir de la vuelta 4 a la vuelta 9. Aquí estoy empezando la vuelta 10. Se tejió la muestra hasta la vuelta 21, repitiendo de la vuelta 4 a la vuelta 9. Las últimas 4 vueltas son después de cruzar los puntos. Es 1, 2, 3 y 4. Estas 4 vueltas son las mismas que están en el inicio del tejido para cruzar los primeros puntos, que son 4 vueltas. Es 1, 2, 3 y 4. El mismo espacio de inicio lo tiene en la terminación. Así deben de quedar 4 vueltas al final de su tejido. Puede tejer solamente los puntos cruzados, como usted prefiera. Ya la idea aquí la tiene. Aquí está terminada la muestra. Espero que le haya gustado, que la teja. Téngala por ahí presente para cualquier proyecto que guste tejer. Está muy bonito. Si no está suscrito, hágalo para que tenga el siguiente y los siguientes proyectos. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.